¿Me avisas a un minuto? ¿Me haces señal tú? Ongitorriak Baktu Arabaren bigarren jardunaldira. Les saludamos por segundo día consecutivo desde el Baktu Araba para celebrar la jornada que pondrá punto y final a la edición de este año. Para los que nos siguen por primera vez, Baktu Araba Talent Forum es un proyecto que nació hace 3 años de la mano de SEA Empresas Alavesas y de Fundación Vital. Y su intención era bien clara. Para todos esos alaveses y alavesas que habían abandonado por falta de oportunidades laborales este territorio histórico, ahora teníamos un mensaje claro. Ahora sí hay la oportunidad, sí existe la oportunidad de volver a Álava y trabajar en una empresa top de este territorio. Les recuerdo también que al margen de asistir online a través de la página web empleoaraba.es a esta mesa redonda, todos los que quieran participar en Baktu Araba tienen la ocasión de hacerlo en esa misma página web a través de un banner que reza Baktu Araba, pinchando ahí y rellenando un sencillo cuestionario que encontrarán, ya estarán dentro de este proyecto y tendrán, como digo, la oportunidad de acceder, de volver a trabajar a casa y de acceder a un puesto de trabajo en una empresa top alavesa. Eta gaur egingo dugun lehenengo gauza, izango da atzo ikusten genuen bideo bat berriro ikustea. Un vídeo en el que se ve un poco la esencia, recoge la esencia de este proyecto y la situación económica que vive nuestro territorio en la actualidad. Les dejo con este vídeo. Baktu Araba Talent ha sido una gran oportunidad para, de alguna manera, primero ofrecer o poder proponer nuestra oferta de empleo
Segundo, para establecer relaciones con empleados que quieren volver a casa. Y tercero, poder conocer cuáles son las inquietudes de personas que en un momento determinado han tenido que salir de Euskadi, saber bueno, pues ellos qué están buscando como un elemento diferenciador y poder aplicarlo dentro de la estrategia de cambio de cultura de nuestra empresa. Para APSA, participar en una nueva edición de Back to Araba Talent es una oportunidad de conocer perfiles profesionales y personas con una singularidad, voy a decir, única. Así que expectantes. Funtsezkoa da olako ekimen bat Araban, nolabait enpresa guztiak bat egiten dugu gure lan eskaintza eta Euskal Herri osora presentatzen dugu zenolako eskaera, zenolako lain eskaintza bikaina dauzkagun Arabar enpresakidea konformatzen dugunok. Iniciativas como esta creo que aportan mucho valor a las empresas de este entorno, ya que nos permiten conocer personas singulares. Las dos ediciones anteriores fueron muy satisfactorias. Tuvimos una terna muy amplia de entrevistas. Entrevistaríamos, yo creo que la primera del orden de 30 o 40 candidatos y la segunda algo menos, pero de gran potencial. Estos encuentros los valoramos muy positivamente en APSA, ya que nos permiten acceder a perfiles ocultos que no se mueven habitualmente en nuestro entorno y por tanto se convierten en eventos muy importantes desde un punto de vista de selección de personal, ya que, como comentaba, nos permiten tener acceso a personas con unos perfiles profesionales muy ricos y junto con experiencias vivenciales en entornos culturales muy diversos que los hacen doblemente ricos. Aurreko bitopaguniak oso interesgarriak izan ziren lantekerako, oso elkarrizketa bikainak egin genituen, benetan oso profil interesgarriak egin genituen, bueno, elkarrizketatu genituen, eta bueno, oso posika maite genuen gure ekitaldiarekin. Sí, la experiencia ha sido en líneas generales muy positiva. En la primera edición contratamos a una persona gracias a Back to Araba Talent y lo cierto es que valoramos la experiencia como altamente gratificante. Oso garrantzitsuak dira topaketak, oso harreman politiak suertatzen diez bertan, guretako oso interesgarriak dira beti egiten ditugun elkarrizketak, eta bueno, benetan parte hartzeko animatzen ditut Euskal Herriko enpresa guztiei. Concluido este vídeo, vamos a seguir por vía telemática. A continuación vamos a tener la ocasión de asistir a la ponencia de Fernando Trías de Bes, uno de los economistas más reconocidos de este país. Él nos va a hablar del talento en la industria 4.0 y la transformación digital, dos pilares del presente y el futuro de nuestras empresas. Nos faltaría tiempo para recordar sus ensayos más importantes, pero por citar alguno, por si algún despistado o alguna despistada no le sitúa, le recordaré La buena suerte, el trabajo realizado con Alex Rovira, con nada más y nada menos que 5 millones de copias vendidas. Creo que ya estamos en contacto con él. Buen día desde Vitoria, señor Trías. Hola, muy buenos días a todos. Encantado de estar con vosotros, aunque sea digitalmente. Una suerte y un gusto contar con su presencia. No le quiero robar ni un minuto, porque ya sabe que en estos tipos de eventos el tiempo es oro, así que cuando quiera tiene la palabra y estamos a la espera. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, mi intervención va a ser relativamente breve, en torno a 20 minutos, 25 minutos aproximadamente, unos 20 minutos. Y lo he estructurado en tres partes el mensaje que quiero dar a todo el mundo, tanto a los empresarios, a los emprendedores, como a todo el talento que está aquí reunido y gente, como comentabais en el vídeo, que regresa, ¿no? O presencialmente, si todavía puede, con todas las limitaciones que hay a la movilidad, o que por lo menos han ido a desarrollar su talento lejos de sus hogares. Las tres partes de las que os quiero hablar son de realmente cuál es la situación en estos momentos económica y cómo eso ayuda o no ayuda a la industria 4.0.
Después quiero hablar de la segunda parte de qué es lo que está pasando con la tecnología en el mundo empresarial y en el mundo de la economía. Y en tercer lugar, qué rol va a tener el talento en estos sucesos y en estos acontecimientos. Bueno, respecto a la primera parte, mirad, ahora últimamente hay muy malas noticias. Los medios de comunicación tienden a acentuar y a poner de relieve lo que sale mal, porque eso vende. Se ha realizado un estudio empírico muy interesante, muy reciente, hace solo un año, en que se ha demostrado por primera vez empíricamente la capacidad de atraer la atención de las personas a través de noticias negativas y no de noticias neutras o positivas. Entonces yo no puedo negar, ni evidentemente no puedo soslayar que estamos en una situación difícil con erosión de determinados indicadores económicos. Pero también quiero poner de relieve que la situación no es tan tremenda ni tan grave como nos la pintan. En primer lugar, porque esta no es una crisis de origen económico, esta es una crisis de origen sanitario. Y es verdad que muchas veces los efectos sobre los indicadores económicos pueden ser parecidos a una crisis de origen económico, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque los estados, y sobre todo la Unión Europea, ha tenido muy claro que esta va a ser una crisis breve. Muy aguda, es la caída de actividad económica más acentuada de la historia, pero yo también pienso de verdad que va a ser la más breve. Y como el origen es sanitario, se sabía y se sabe perfectamente que si uno encuentra una solución sanitaria, si no se rompe nada en términos económicos, en términos de industria, entonces después oferta y demanda retoman el vuelo mucho más rápidamente. Así que los estados lo que han decidido es algo muy simple, que es lo que llamo respiración asistida de la economía, es decir, suplir con flujos monetarios las caídas de rentas familiares, mantener la liquidez de las empresas mediante créditos, ICO, otro tipo de financiación a través de entidades bancarias. Y clarísimamente el Banco Central Europeo está dando órdenes de comprar deuda soberana y de asistir financieramente a los estados para pasar pues unos 18 meses de desaceleración económica muy tremenda, pero originada por limitaciones a la movilidad y por el confinamiento de la población. Pero fijaos que ni faltan materias primas, ni ha habido una disrupción tecnológica nueva, ni ha habido una entrada de un país en el comercio internacional que ha desbancado al resto, ni hay un tema geopolítico, no. Es decir, aquí la economía se ha parado porque sencillamente nos hemos tenido que confinar, no, hay unas grandes limitaciones a la movilidad y eso afecta al turismo y afecta a sectores muy concretos. Si uno mira los datos económicos, se dará cuenta que la tasa de desempleo, por ejemplo, durante la época COVID está en el 15%. Para que nos hagamos a en que la etapa dorada de expansión que hubo antes de la crisis de 8, que fue la etapa de mayor crecimiento de la economía española, la tasa de desempleo estuvo en el 13% medio. Y después de la crisis de 2008 llegó hasta el 22% en los años peores, y estoy hablando de promedios, ¿no? Incluso los anteriores al COVID, en los últimos 4 o 5 años nos hemos estado moviendo con una tasa de desempleo 18, estamos en el 15. Por lo tanto, no estamos en una situación tremendamente grave. Hay deterioro, pero no hay una destrucción importante de 3 indicadores que yo estoy diciendo hace tiempo que son los importantes que se mantengan, que son el empleo y sobre todo el tejido empresarial y la morosidad. El tejido empresarial todavía no se está destruyendo. Es verdad que cuando acabe la respiración asistida, es cierto que podrá pasar que habrá empresas que podrán tener dificultad, que habrán quedado muy tocadas financieramente. Pero hoy por hoy, atendiendo a los datos, no hay una destrucción de tejido empresarial sustancial. Estamos en niveles de disolución de empresas muy parecido al del año pasado. Lo mismo que con la morosidad. Se dijo que la morosidad iba a desbocarse y que iba a haber muchos problemas que se iban a trasladar también al sistema bancario y de momento esto no ha sucedido. Y aquí hay algo importante, se ha empezado a vacunar ya.
Y esto lo digo porque, mirad, en términos de, incluso también sobre todo de industria 4.0, que es un tipo de industria que está dependiendo de buenas inversiones en tecnología y de decisiones importantes, el sector empresarial, cuando no hay horizonte, no se puede planificar. Y las empresas vivimos planificando, vivimos calendarizando, vivimos teniendo la posibilidad de poner un calendario delante y decir, bueno, pues en el primer trimestre haremos estas inversiones, en el segundo trimestre haremos estas otras inversiones, en el tercer trimestre. Una de las cosas peores que ha traído esta pandemia es una cosa que en economía se llama incertidumbre. La incertidumbre es el miedo económico y el miedo económico lleva a acción. Bueno, tengo estas inversiones pendientes, me espero, porque como yo no sé cuándo se va a desbloquear el confinamiento, como yo no sé cuándo se va a normalizar esta situación, como yo no sé, entonces cuando el directivo o el emprendedor o el empresario no sabe, no decide, espera. Entonces, esperar en economía se llama no invertir. Esto se acaba en el momento en que se calendariza. ¿Y cuándo se puede calendarizar? Cuando se calendariza la vacunación, la sanación de la población. Y esto ha empezado el 27 de diciembre, va a empezar. Es una gran noticia. Ya están llamando a la población para empezar a agendar, sobre todo empezando por la gente mayor. Están ya contactando desde los centros de asistencia primaria para empezar a programar ya vacunaciones. Esto significa que durante el año que viene, aproximadamente hacia el verano, ya empezaremos a alcanzar la inmunidad de grupo, que se alcanzará yo creo que plenamente en otoño. Pueden quedar 6 meses de travesía del desierto, no más. Y por lo tanto, como los estados tienen muy claro que van a hacer esta asistencia financiera a las empresas y a los estados y sobre todo a los gobiernos para que puedan con ayudas al desempleo mantener la capacidad adquisitiva de las familias y que cuando se acaben los expedientes de regulación temporales se pueda retomar el empleo, yo estoy muy convencido de que se saldrá rápido. Y no es un optimismo enfermizo, es un optimismo informado. Si uno se mira y analiza las mayores crisis de la historia, uno se da cuenta de que tomando crisis tan agudas como las del año 77 en España, todas las de principios de los 90 que hubo, por ejemplo, en países como Suecia, como Japón, luego todo el sudeste asiático, que en el año 97 tuvo una crisis tremenda, Indonesia, Tailandia, Hong Kong, Corea, Malasia, Filipinas. Cuando uno analiza los episodios de crisis más recientes, se da cuenta que, en primer lugar, los incrementos de endeudamiento del Estado, que son los que pueden después hacer que quede aquí una situación estructural de mayor frenazo, esos incrementos de endeudamiento fueron de un promedio del 86%. La Unión Europea ha estimado que la COVID va a suponer un endeudamiento adicional del 25%. Es verdad que el endeudamiento de Europa ya era de por sí muy alto, pero son 25 puntos. Cuando la historia nos dice que con incrementos de endeudamiento de 86 puntos, la duración promedio de las crisis ha sido de 1,7 años. Y esto es lo que dice la perspectiva económica real cuando uno analiza datos de la historia, que es lo que tiene que hacer cuando tiene una situación delante y uno quiere saber qué es lo que puede pasar. Llevamos ya prácticamente unos 9-10 meses. Yo estoy muy convencido que esta va a ser una crisis, como he dicho, muy aguda, pero muy breve. Lo que pasa es que las malas noticias nos inundan y uno pues tiende a deprimirse. Por otro lado, y atendiendo ya a los sectores, a industria 4.0, tecnología digital que más nos atañen. Bueno, la Unión Europea ya ha vinculado las principales ayudas económicas realmente a sectores como este, es decir, sectores que hablan de energías renovables, tecnología, sector digital. Estas han sido 3 de las premisas o condicionamientos que la Unión Europea ha dado, por lo menos a España y a otros países miembros, para condicionar las ayudas. ¿Qué significa? Significa que la inversión va a llegar incluso a estos sectores antes que la recuperación económica, porque se está tratando precisamente de que estas ayudas o estas contribuciones sirvan para dinamizar la economía post-COVID. Por lo tanto, más a nuestro favor. Estamos en un sector, en una industria que se va a ver muy pronto, incluso antes de que mejoren los indicadores económicos, beneficiada de estas ayudas.
y es importante estar en los sectores que van a recibir las inversiones. Respecto al segundo punto, ¿qué ha pasado con la tecnología durante la COVID? Bueno, creo que en este sentido casi todos los analistas, economistas, expertos en mercados que están analizando lo que ha sucedido, hay un consenso enorme, enorme, tremendo. Hay muchas veces, hay momentos de la historia que se tienen opiniones dispares o divergentes sobre lo que está pasando, lo que puede pasar. Pero respecto a lo que es digitalización hay un consenso enorme. Casi todos los grandes analistas, las consultorías, los servicios de estudios de la banca, instituciones públicas y privadas, están hablando de una aceleración, es decir, fenómenos que ya estaban en marcha. Fenómenos tales como el comercio electrónico, tales como la digitalización de los procesos comerciales, digitalización de operaciones, sustitución de muchos viajes y reuniones por sesiones digitales. Todo eso ya estaba en marcha. Lo que ha traído la COVID es una aceleración bestial. Y desde dos puntos de vista que conviene no olvidar. Desde el punto de vista nuestro como consumidores, pero también como profesionales. Entonces, las personas, los ciudadanos, hemos experimentado mucho. Es decir, lo que ha traído estos meses han sido, yo le llamo momentos de oportunidad y momentos de amenaza. Es decir, hemos probado mucho. Muchísimas personas que no habían nunca incluso comprado por Internet o que habían comprado por Internet ciertos productos, habían hecho comercio digital, pero de otros no habían comprado productos frescos, no habían comprado alimentación. Y se han dado cuenta de cómo funciona, de que es un sistema eficiente, que es un sistema seguro. Muchísimos comercio al por menor se han puesto las pilas, lógicamente, a nivel logístico, a nivel medios digitales, medios no solo de venta, sino de contacto con cliente, ¿no? Por tanto, las relaciones van a cambiar. Yo creo que cuando acabe la COVID, hay muchas cosas que volverán a ser como antes. No todo va a ser distinto. Ahora, el análisis que hay que hacer y que hemos de hacer desde las empresas, y que creo que también muchos de los jóvenes que nos están viendo y escuchando son los que muchas veces mejor pueden dilucidar cómo va a ser ese cambio posterior, no solo por su edad, su juventud, sino por su mirada fresca y su mirada atenta, ¿no? a cómo se producen estos cambios, y después por la experiencia internacional, lógicamente, es que la parte digital, sobre todo lo que va a ser el teletrabajo y lo que va a ser los sistemas de relación, todos, laboral, comercial y logístico, eso sí que va a quedar. Muchas cosas volverán a ser iguales, pero la aceleración digital que ha experimentado el mundo, y además de manera coetánea, es decir, muchas veces estos fenómenos económicos se producen en una parte del mundo, ¿no? Que pues, geopolíticamente tienen algún cambio, o socialmente o políticamente sufren algún tipo de crisis que les lleva a que veamos un territorio con una aceleración que en otro territorio no se registra. Normalmente en la historia las aceleraciones de fenómenos económicos se van produciendo en diferentes geografías, cada vez con más proximidad cronológica. Esto es verdad, debido a la globalización, pero lo de esta vez ha sido realmente increíble porque esta aceleración se ha producido de manera al unísono y en todos los países del mundo. Así que la gran pregunta es ¿qué va a quedar? ¿Qué se va a quedar? ¿Y qué va a desaparecer? Y las empresas, durante este año próximo, decía el otro día en un artículo que escribí en La Vanguardia, que no tenemos un ejercicio por delante, no es el año 2021, creo que tenemos dos ejercicios. 2021 primera mitad, 2021 segunda mitad. Creo que van a ser dos ejercicios distintos. Uno como se dice vulgarmente, apretarse el cinturón y acabar de pasar estos meses malos mientras empieza a recuperarse la normalidad, que llegará, como digo, antes de lo que pensamos. Y lo segundo, una segunda etapa, donde cuando ya se empiece a entrar en una recuperación económica, empezar a pensar cómo quiero actuar, cómo quiero planificar, cómo quiero cambiar mi empresa, qué parte o qué áreas de negocio quiero tecnificar o quiero digitalizar. Y esa es la gran reflexión que creo que hay que hacerse. Y eso vincula ya con el tercero y último de los elementos que quería comentar, que es el del talento. Mirad, esta digitalización, esta aceleración tecnológica que se está produciendo, que se me entienda bien,
requiere talento, no solo talento técnico, sino talento desde el punto de vista de valor. Yo hace tiempo que digo que la tecnología ha dejado de ser una ventaja competitiva per se, por sí sola. Es decir, el pensar hoy en día que porque tienes un avance tecnológico vas a tener una ventaja competitiva sostenible es, es ser demasiado optimista, porque la tecnología se copia así, se copia a una velocidad increíble. Lo estamos viendo cada vez que hay avances sobre dispositivos móviles, sobre smartphones, sobre tecnología digital. Estamos viendo que incluso versiones piratas de productos tecnológicamente complejos casi incluso se avanzan o se lanzan a la vez que las versiones oficiales. Estamos viendo cómo tecnología que un operador o un fabricante de dispositivos móviles o de laptops, de ordenadores personales, vemos que esa nueva tecnología al cabo de un mes, 2 meses, ya está emulada o ya está en marcha por un competidor. Entonces, la tecnología como ventaja competitiva sostenible cada vez es más dudosa. En cambio, lo que estamos viendo, todos los que examinamos los modelos competitivos, es que lo que está dando una ventaja competitiva es el cómo se pone en valor la tecnología. Es decir, no tanto la tecnología per se, sino cómo la transformo en una oportunidad de negocio, en cómo la habilito, en cómo la transformo en lo que llamamos un modelo de negocio. Un modelo de negocio es un esquema de relaciones. Es una arquitectura de organización, una arquitectura logística, responde a una forma de capturar valor, responde a cómo accedo a una serie de clientes y segmentos determinados, responde a una lógica de costes, responde a una lógica de ingresos, a unas alianzas clave distintas a las que anteriormente se tenían y sobre todo a un análisis de qué actividades ha de hacer mi empresa, qué actividades tiene que hacer a mis clientes, mis proveedores, y por lo tanto lleva a toda una reflexión de lo que se llama la cadena de valor, que es donde se origina la ventaja competitiva. Y esto, que es estrategia pura y no es tecnología, requiere muchas dosis de talento. Y un talento mediterráneo, un talento hispano, un talento creativo, un talento en el cual no es necesariamente dependemos de grandes inversiones de capital o de tecnología, porque como he dicho, la tecnología se copia, sino de la capacidad de poner esa tecnología a disposición del mercado de una manera distinta, de capturar valor, de encontrar cómo poner en valor la tecnología. Porque ahí se conforman unas curvas de aprendizaje que son muy difíciles de emular. Yo puedo ahora aquí perfectamente describir cualquier modelo de negocio nuevo, disruptivo, Wallapop mismo, por poner un ejemplo. ¿Qué puedo tardar en explicar Wallapop aquí? ¿Un minuto? No lo voy a explicar porque todos lo conocemos, ¿no? ¿Pero qué puedo tardar? ¿1 minuto? ¿2 minutos en explicarlo? ¿Significa esto que cualquiera puede montar un Wallapop mañana? Bueno, montarlo sí, pero otra cosa es desarrollarlo. Otra cosa es la curva de aprendizaje que hay detrás de ese modelo de negocio requiere mucho más tiempo que copiar la tecnología que hay detrás. Y dada la velocidad a la que van los acontecimientos en estos momentos, la variable tiempo es una variable fundamental, una variable importantísima. Y ahí es donde entráis en juego el talento, ahí es donde entráis todas las personas que decidisteis en un momento dado abandonar vuestros hogares para iros a formar, para desarrollaros intelectualmente, técnicamente, académicamente, para adquirir conocimientos, para adquirir habilidades y sobre todo para tener una visión muy global y muy abierta del mundo. Yo siempre he dicho que los mercados globales son mercados locales, pero sencillamente que lo que cambia es que está más cerca, está más lejos. El nuestro también es un mercado global para otros países que están lejos. Por lo tanto, volver aquí es una opción factible, es una opción posible. La visión internacional que proporciona y la visión global que proporciona la experiencia de salir es fundamental. Y en estos momentos esa mirada transversal, ¿no? Esa mirada, ese conocimiento que lleva a la intersección de las culturas y de las disciplinas, que es de donde sale
la creatividad y la capacidad de cambio, eso está en el ADN de la hispanidad y de la cultura mediterránea. Ahí la verdad es que los españoles somos muy imbatibles. Por lo tanto, nada, yo os quiero dar mucho ánimo, aparte de desearos muy buenas fiestas, muy felices fiestas, y desearos muchísimo ánimo. No penséis porque está todo tan mal que no va a haber empleo. Esto va a desaparecer rápido, se va a recuperar rápido y Industria 4.0 va a ser un motor enorme de inversión y de aceleración económica y donde va a ser un gran protagonista de muchas de las oportunidades de negocio y de mercados que vienen para estos años. Así que eso es todo, muchísima suerte, mis mejores deseos, mucha salud para todo el mundo y ánimo y adelante. Muy bien, no les habíamos engañado, realmente interesante y didácticos estos minutos que hemos compartido con Fernando Trías. Solo me queda agradecerle su presencia de nuevo, saludarle y, al igual que usted ha hecho, desearle unas felices Navidades y una buena salida y entrada de año. Gracias, señor Trías. Muchas gracias. Bueno, volvemos aquí al Museo Artium, al Bac Araba. Vamos a iniciar esta mesa redonda. Ayer hablábamos con 4 referentes de lo que es la industria alavesa, un ejemplo del músculo industrial que existe en este territorio histórico. Y hoy queremos hablar y han tenido la deferencia de responder a nuestra llamada, con 4 empresas que, además también de ser referentes, son una punta de lanza de ese ámbito tecnológico del que queremos centrar hoy esta mesa redonda. Sin más demora, yo paso a presentar a las personas que hoy me acompañan. Enfrente tengo a Ana Arenaza, responsable de Desarrollo de Talento y RSC en Ibermática. Egunon, Ana, buenos días. Egunon, buenos días, Alberto. Gracias por la invitación. Muy bien. A su lado está Berta Álvarez, directora de Recursos Humanos, Organización, Calidad y Comunicación Interna del Grupo Euskaltel. Egunon, buenos días, gracias. Egunon. También tenemos junto a ella a Gema Nogales, directora de Desarrollo de Personas, el ANTEC. Egunon, Gema. Kaixo, egunon. Y junto a mí está José Luis Fernández, director de Oficina de Vitoria de IDON. Muy buenos días. Alberto, buenos días. Bueno, y yo tenía unas preguntas preparadas para esta mesa redonda, pero creo que tenemos que aprovechar la oportunidad, como ha hecho el profesor Trías, la actualidad manda, y a modo de flasazo, si me permitís este pequeño atraco, yo me he quedado de las ideas que ha lanzado, hay una que se ha comentado mucho últimamente, hablamos de crisis aguda pero breve. ¿Estamos de acuerdo con esta apreciación? Pues a mí, supongo como a todos, me ha encantado el planteamiento y sobre todo porque además vemos esperanza, ¿no? Que creo que es lo que más nos gusta a todos, personal, profesionalmente, cuando nos habla de establecer planes, ¿no? Y planes de futuro y esa división del 21 primer semestre, segundo semestre, creo que también nos va a relajar porque decimos, venga, vamos a por el paso del desierto y luego vamos al siguiente. Yo estoy absolutamente de acuerdo desde mi experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros durante este año complicadísimo, con todas sus... En fin, ¿qué os voy a contar? Que no hayáis vivido los que estáis aquí, los que nos estáis viendo. Hemos crecido como organización, hemos contratado, seguimos teniendo necesidades, hemos pasado por de todo nosotros y nuestros clientes. Sin olvidarnos de esa parte, terminamos el año siendo más profesionales que los que empezamos, generando nuevos negocios, con nuevos clientes, con lo cual pues creo que es un elemento y un ejemplo palpable de que estamos en una senda en la que en el mundo tecnológico vamos a seguir creciendo y lo estamos haciendo, ¿no? Berta, yo también, la verdad es que le estaba escuchando y no podía estar más de acuerdo y además encaja también mucho con lo que hemos vivido en Euskaltel, ¿no? Al final este año, que ha sido un año complicado en todos los sentidos, es innegable, para Euskaltel ha sido un año de absoluto lanzamiento. Hemos lanzado una nueva marca, hemos salido de nuestros territorios clásicos, por así decirlo, donde estábamos, y hemos lanzado una marca a nivel estatal, con lo cual esto hace que también, un poco lo que decía Ana, ¿no? Es posible, ¿no? Al final no ha sido un estancamiento total, la tecnología está ahí, la tecnología es requerida y no ha habido un parón, y yo también espero que pasemos este principio del 21 razonablemente bien y que ya a partir de después del verano podamos volver realmente a una normalidad en todos los sentidos, ¿no? Que yo creo que también la sociedad lo está demandando y necesitando. Gemma, ¿compartes esa división tan clara entre los 2 semestres?
Es posible que se dé. Yo, de gurú de este tipo de circunstancias, no me gusta entrar, ¿eh? Para mí ha habido una cosa que además he cogido mi cuaderno y he tomado ciertas notas porque ha sido una cuestión que nosotros hemos repetido mucho en la casa, que es la oportunidad y la aceleración. Es decir, nosotros, como ya sabéis que nos dedicamos al software, lo que hemos notado es que cosas que hasta ahora estaban de alguna manera en el aspiracional, con la crisis se ha convertido en la oportunidad para acelerar un proceso. Es decir, hay ciertos procesos, ciertas operaciones de la casa que en un momento determinado las veíamos como futuribles y que se han hecho realidad en escasos meses. Trabajamos 100% teletrabajo de la noche a la mañana, algo que podía ser un futurible en la casa, no quiere decir que eso venga para quedarse, pero lo hemos probado y ha sido súper exitoso. Las conexiones remotas. Hemos dado prácticamente servicio a todos nuestros clientes en todos los países del mundo de manera remota. Eso estaba dentro del roadmap tecnológico de la casa, pero también con frenos, ¿no? Entonces, esa posibilidad de ver también la crisis como una oportunidad, una palanca a hacer otras cosas, para mí ha sido una yo creo que de la lectura positiva de la crisis, ¿no? Es decir, que la digitalización viene para quedarse. Yo creo que es una gran realidad. ¿Qué otros modelos de relacionarnos laboralmente? Sin duda. Pero que lo tenemos que también percibir como la oportunidad de que nos ha pegado un acelerón importante a cosas que estaban en el futurible. Yo creo que yo me quedo como que es una de los grandes beneficios, de las grandes aportaciones de una crisis sanitaria. José Luis, no sé si compartes está claro. visión. Evidentemente, yo agradecer a Fernando que desde su libro de la buena suerte, que creo que todos leímos, de alguna forma en este momento ha vuelto a acertar un poco con su criterio, ¿no? Yo creo que tiene razón en que afortunadamente esta es una crisis que no es económica de alguna forma y que por lo tanto pasará. La división de los 2 semestres me ha parecido pues, acertada e interesante, aunque ese es el dato que tenemos y con el cual tenemos que jugar, ¿no? Nosotros también es cierto que nosotros somos una empresa que básicamente casi el 80% del trabajo lo hacemos fuera, son productos en el resto fuera de España, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías y todo el tema de la digitalización pues, nos han ayudado un montón. Pensábamos que nos iba a pasar factura de alguna forma, pero hemos conseguido salvar el año, hemos conseguido trabajar a distancia afortunadamente bien y en ese sentido, pues bien, la incertidumbre del año que viene es evidente para todos. Pero yo confío en que, como dice él, pues a mitad de año de alguna forma las cosas se restablezcan hasta una normalidad que nos permita volver a contratar nuevos temas, que es un poco lo que hace falta, ¿no? Bueno, veremos, el tiempo nos dirá si esas previsiones se cumplen o no. Lo que es cierto que si no son esos problemas tendremos otros, porque Ana, y quería empezar la mesa redonda como tal, una de las dificultades a las que siempre se enfrentan las empresas, y de ahí iniciativas como el Back to Araba, que hoy nos ocupa, es en conseguir profesionales cualificados. Ayer hablábamos con 4 empresas, nos decían que es así, que tienen serios problemas, y no sé si ese problema se acentúa en las empresas de perfil tecnológico, por el perfil tan especializado que necesitáis. ¿Es así? Sí, bueno, de hecho ya veo que algunos de mis compañeros ya como Gema pues asiente. Yo recuerdo unos datos prepandemia, hablaban ya que la Unión Europea hablaba que en el año 2020, o sea, ha sido ya, aunque este año hemos estado focalizados en muchas otras cosas, en Europa había ya un déficit de 400.000 perfiles de programadores. Y creo que eso lo sufrimos todos los días, ¿no? Por no entrar en perfiles más complicados, más senior, con tecnologías que casi no han salido todavía a la luz, ¿no? Efectivamente, sufrimos la falta de profesionales y las organizaciones tenemos que ser pues, más creativos y buscar nuevas alternativas, ¿no? En el caso de Ibermática, que apostamos pues por la cantera, ¿no? por generar esos perfiles, apostar por los junior, en nuestro programa Junior University of Ibermática, en el que pues lo que tenemos es un contacto permanente con el mercado, con los centros de formación, con ferias, con entornos de empleo, con foros como el que tenemos aquí, para atraer profesionales y pues que vayan creciendo con nosotros, que vayan conociendo nuestra cultura, que se vayan formando para tener esos profesionales del futuro, porque ya somos conscientes ahora que es que no los vamos a tener, ¿no? Entonces es anticiparse y pues intentar atraer y mostrar qué es lo que esos profesionales pueden aprender con nosotros. Berta, nos comentabas en tu primera intervención, el momento dulce que está viviendo Euskaltel, por todos conocido, y en esta expansión, a la hora de reforzar la plantilla, yo no sé con qué obstáculos os habéis encontrado
para dotaros de nuevos profesionales cualificados? Sí, yo te diría que yo creo que como pasa a todas las empresas que estamos aquí, como Euskaltel como empresa es una empresa atractiva, ¿vale? Porque por el sector en el que nos encontramos al final es atractiva. Entonces, pero lógicamente nos encontramos con limitaciones como todas las demás. Nosotros un poco del análisis interno que tenemos, vemos que nuestra primera barrera viene en el ámbito educacional. Nosotros nos hemos nutrido históricamente de muchos ingenieros de telecomunicaciones y eso es una carrera que ahora salen muchos menos. Entonces, esa es una barrera que no es propia de la empresa, sino de que la gente está optando algo menos por esas carreras. Entonces, nosotros estamos lo que es nutriéndonos, porque también, un poco al hilo de lo que dice Ana, una base para nosotros es el programa que nosotros llamamos Talentum, ¿no? Que bueno, supongo que será muy similar a lo que estamos hablando, que es al final nutrirnos de gente joven a la que vas formando tecnológicamente, que va a ser muy potente, ¿no? Entonces, nosotros, dada la barrera que tenemos, la limitación que tenemos educacional, pues estamos optando por perfiles de matemáticos, de físicos, mucho ingeniero informático, y esa es un poco nuestra base de formación de la gente joven. Bueno, el primer apunte, un llamamiento, nos faltan ingenieros de telecomunicaciones. Se estudia menos ahora de lo que se estudiaba antes. Hay muy, muy buenos y sigue habiendo, pero es una carrera que se estudia, vamos, esos datos, se estudia menos. Y si me permitís el apunte, que supongo que todos coincidimos, hace falta que haya más personas que estudien esa formación y que haya más mujeres, porque el porcentaje de chicas en las carreras STEM creo que ronda como el 12%. Sí. De hecho, nosotros desde Euskaltel estamos promoviendo el fomento de la participación femenina en los programas STEM con colaboraciones con universidades, con charlas, porque creemos que hay que romper esas barreras claramente, y desde luego es una limitación clarísima. Curiosamente, con mejores expedientes en segundo de bachiller, muchas mujeres se ponen esa autolimitación de no, esta carrera quizá no es tanto, y ese es un tabú social que hay que romper. A nosotros nos decía un catedrático de una universidad del País Vasco bastante importante, hablando un poco de este proyecto, yo supongo que participaréis prácticamente todos, hablando del proyecto Inspira STEM, desde el que nosotros tenemos creo que 9 mentoras, no tenemos muchas mujeres, pero impulsamos a que todas de alguna manera aporten en esa mentorización. Pero nos decía, nosotros nos nutrimos efectivamente de cualquier perfil que pueda desarrollar dentro de las STEM, pero el nuestro fundamentalmente es la ingeniería informática, ¿no? Y nos decía que hubo un cambio muy importante en el número de mujeres que de alguna manera se apunta, ¿no? para dar la docencia, o sea, como alumnas, en el momento en el que cambió la titulación, el nombre de la titulación. Ellos hablaban que en Euskadi, cuando la carrera se llamaba licenciatura en informática, más del 80% de las alumnas eran mujeres, y que cuando esto cambió y pasó a denominarse ingeniería informática, se redujo a un 10-15% por clase. O sea, y esto lo cuentan, yo creo que fue prácticamente mi generación, o sea, que yo soy de la generación del 1995-2000, esa fue mi época universitaria. En ese preámbulo, en ese previo, ahí cuentan que hubo una ruptura vinculada simplemente a un cambio de un título académico, que resulta curioso, yo no me había parado nunca a analizar, ahora estamos tratando de analizar, pues tratando de aportar algo para el futurible, no para la actualidad, porque lógicamente, o sea, nosotras estamos mentorizando para crear posiciones en el futuro, no por lo que puedo contratar ahora, ¿no? Pero es curioso cómo a veces un cambio de nomenclatura puede hacer que exista una desconexión tan fuerte simplemente en la relación con la propia universidad, ¿no? Y yo era algo que desconocía, que me resultó súper curioso. ¿Y eso a qué lo achacamos? ¿Hay un miedo por parte de las chicas? No, yo creo que el concepto ingeniería ingeniería estaba asociado, yo creo, a un tema de género. Ingenieros son los hombres, licenciadas son las mujeres. Cuando la carrera era licenciatura, de alguna manera no había problemas, y parece que había, y en cuanto aquello cambió y se denominó ingeniería, aunque yo creo que ahora los números de cualquier universidad te presenta siguen siendo bajos en general, ¿no? La participación de mujeres en las ingenierías, pero sigue poco a poco va subiendo, menos mal, pero parece que aquello viene a esa relación entre licenciadas e ingenieros. O sea, una vinculación de género que proyecta la sociedad al final. Nosotros, si me permites, yo hasta hace poco he sido decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Álava. Entonces, el propio nombre lo indica, ¿no? Siempre se han llamado, y además ha habido verdaderas reticencias en las esferas más apoltronadas, digamos, de la sociedad de cambiar el nombre, el Colegio de Ingenieros Industriales,
Lo hemos cambiado por Colegio de Ingeniería Industrial, las escuelas ya cambiaron en su día a Escuelas de Ingeniería Industrial, ni de Ingenieros Industriales, y yo creo que esos son pequeños gestos que evidentemente tienen que ayudar en ese sentido, porque en el fondo, yo siempre he dicho en mi promoción y en muchas de las promociones de ingenieros, los números unos siempre eran mujeres. Es decir, que capacidad, inteligencia y dedicación, yo creo que tenéis más que nosotros, con lo cual yo creo que es más un tema de, pues no sé, de sociedad, de visualizar carreras sanitarias, carreras... y la parte tecnológica no creo que por falta de capacidad, sino simplemente por falta de vocación, ¿no? Y yo creo que ahí las empresas tenemos que tener un compromiso. Y Sí. yo creo que somos unos vectores claros para mover eso. Desde luego, desde el Grupo Euskaltel estamos fomentando la participación femenina en todas las esferas, por supuesto, pero en las carreras STEM. De hecho, hasta con charlas a hijos de empleados, de un ingeniero de telecomunicaciones, contando a los chavales que ahora están en ese momento de decidir en sus primeros, cuarto de la ESO, primero de bachiller, hacia dónde ir, para contarles realmente una carrera STEM que puede aportar a una mujer para que se anime, ¿no? Sí, Y ahí es un compromiso que no debemos olvidar. Yo creo que en ese sentido las organizaciones tenemos un reto importante de visibilizar para qué sirve la tecnología, ¿no? Porque en muchos casos nos suena a algo duro, ¿no? O muy técnico, o incluso pues sirve para hacer un proceso industrial. Pero todo esto qué es, ¿no? Y sin embargo, yo creo que tenemos que dar un poco un giro, porque realmente cuando nos vamos a la formación de las chicas, ¿no? Cuando tienen que decidir, optan mucho por temas mucho más de humanidades, mucho más de cuidados, sociosanitarios. Pero, sin embargo, nosotros, una de nuestras áreas fundamentales hacia donde nos enfocamos es el mundo de la salud, ¿no? Y cuando tienes contactos, por ejemplo, como dices tú, con institutos, colegios y demás, y cuentas que la tecnología sirve para apoyar que cuando tú vas, no sé, a una consulta médica tengan tu historial, o que puede apoyar en una aplicación que sirve para enfermos de Alzheimer o para que una persona pueda vivir sola a pesar de que tiene muchos años y con una serie de indicadores para asegurar que está bien, ¿no? Entonces, hay gente que dice, pero la tecnología es humana, ¿no? La tecnología tiene alma. Dice, vale, pues ahora me puede interesar más. Yo creo que ahí tenemos el reto de demostrar para qué sirve la tecnología, porque eso también atrae, ¿no? Sobre todo a las chicas que, como decimos, optan muchas más veces por carreras de humanidades. Sí, la falta de mujeres en determinados sectores fue un problema que apareció también ayer en la mesa redonda que celebramos aquí. Pero por centrar un poco el tiro en lo que es el ámbito tecnológico, yo sí quería preguntarle, en este caso a Gemma, siempre las dificultades, cuando se habla de digitalización, siempre oímos que claro, las grandes tienen más recursos, más posibilidades de acercarse y de transitar ese camino, pero igual parece que el hándicap lo tienen las pequeñas. Llevar a completar el camino de la digitalización a las empresas pequeñas. ¿Realmente es así? ¿Cómo conseguimos que nos acompañen? Yo creo que la solución de esto está quitar los miedos a las pequeñas. Nosotros tenemos, en verano de alguna manera superamos 25.000 clientes en Lantec y no te sabría decir el porcentaje correcto, pero gran parte de ellas son pymes. Quitando de allí de las OEMs, los fabricantes de las máquinas de corte, el resto son pymes. Esas pymes muchas veces lo que perciben de un proceso de digitalización es unas grandes tienen los medios para hacerlo, tienen presupuesto para hacerlo, tienen talento suficiente, tienen las personas que van a poder tener la capacidad de alguna manera para pues para utilizar los medios que se necesiten, pero nosotros somos pequeños, tenemos 2 máquinas, no 300, ¿qué hago yo, ¿no? Conectando esas máquinas. Nosotros tenemos, de alguna manera también estamos haciendo ahí una tarea de mentorización, nuestro director comercial nos lo explica muchas veces, esa tarea de quitar miedos uno a uno a nuestros clientes, ¿no? Porque de alguna manera con los procesos de digitalización cualquier cliente de Lantec va a poder desde cualquier parte del mundo con su teléfono, con su tablet, un aeropuerto, su casa, va a poder controlar si tiene un incidente en la máquina, va a poder hacer un presupuesto, va a poder hacer una factura, va a poder organizar el nesting, que es una de las cuestiones más importantes del proceso de fabricación mediante nuestro software. Va a poder hacer cualquier cosa desde cualquier parte del mundo, va a poder controlar su producción, va a poder controlar la incidencia y luego, ya si entramos en cuestión de datos, pues imaginaros, ¿no? El coste que él va a tener, o de alguna manera el tiempo que nosotros dedicamos a hacer una instalación, a conectar una máquina de una empresa con 2 máquinas o con una empresa con 14, de alguna manera va a ser proporcional a tantas máquinas como sea. Pero el coste no es exacerbado algo que pueda asumir solo una gran multinacional. Eso no es así. Lo que hay que hacer de alguna manera es
ese punto de evangelización, ¿no? De explicarles a aquellos que tienen una empresa pequeña y que creen que ellos que tienen que seguir trabajando en la modestia y que ellos no pueden acceder a lo que tienen otros, porque no es así la realidad. Es decir, para nosotros va a ser un proceso relativamente sencillo, conectar las máquinas va a ser fácil y, por otra parte, los beneficios que le va a aportar a cualquier empresa en cuanto a rentabilidad, productividad, van a ser infinitos, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay un punto generacional también en las empresas, ¿no? ¿Quién está dirigiendo las empresas? Hay empresas que tienen todavía dirigiendo a gente que, bueno, pues que de alguna manera están casi son pasados los baby boomers, que tienen muchos más miedos que a un nativo digital. Un nativo digital, aquello lo ve con espontaneidad, con naturalidad, además lo cree porque lo ha vivido, ¿no? Con lo cual, a aquel que no es un nativo digital, que yo no soy una millennial, no soy una nativa digital, yo tengo que ver las bondades de las cosas para creerme. Pues no me puedo imaginar un hombre que tiene una fábrica pequeña con 3 máquinas, que lo ha hecho toda la vida de una manera y que de alguna manera lo que él percibe son miedos. ¿Qué va a pasar si yo ahora con esto conecto esto? Los problemas que da la automatización. Entonces, se trata, yo creo que la solución está en quitar miedos, en explicar cuáles son las bondades y en trasladar que no existe una dificultad en cuanto al coste, que esa es otra de las cuestiones, ¿no? Y las 3 vinculadas, pues yo creo que va a ser una de las grandes soluciones. Además sin embargo, yo creo que, fíjate, esto es preguntado ante las empresas grandes, las empresas pequeñas. Yo creo que las empresas grandes tienen otro problema y es, digamos, el anquilosamiento de su estructura. Son empresas como más rígidas, más estables. Una empresa pequeñita, o sea, la tecnología, como decía Fernando, como estamos comentando, es un tema que se compra. Y como tú dices, la grande tiene que comprar mucho, la pequeña tiene que comprar poco, pero la tecnología está disponible, las mentalizaciones están hechas, pero a la hora de verdad producir la transformación digital dentro de la empresa, yo creo que las pequeñas tienen en cierta medida más ventaja que las grandes. Sí, yo creo que sin duda es así. Lo que ocurre es que el discurso de la transformación digital en una grande ya está dentro de su impronta, es parte de su ADN. Una grande hablará de transformación digital de su propio día. Las pequeñas, algunas sí, lógicamente, y además tienen mucha más flexibilidad, lo van a implantar mucho más rápido, con lo cual para ellos el avance puede ser, incluso de alguna manera pueden anticiparse a otros, pero también es cierto que hay muchas que tienen muchos más miedos, ¿no? Y bueno, pues en nuestro caso, con 25.000 clientes, pues las situaciones son de lo más variadas, ¿no? Para combatir esos miedos, José Luis, hay, bueno, entre otras cosas, varios programas de ayuda a la innovación, al crecimiento, a recorrer ese camino. No sé cómo valoras tú el resultado que están dando estos programas y si son suficientes o hacen falta más. A ver, yo creo que los programas son suficientes en cuanto a que hay muchos, de alguna forma, como tú decías, y yo creo que todos los conocemos. Sobre todo en la zona en la que nos encontramos, la disponibilidad de acceso a programas de formación, de divulgación y para difundir un poco la cultura de transformación entre las empresas, sobre todo las pequeñas, que igual son las que más necesitan yo creo que son suficientes. Mi duda es si son necesarios, pero no sé si han sido suficientes de alguna forma. Suficientes no en cuanto al número, sino en lo que os decía un poquitín antes. Yo creo que el déficit un poco que falta para conseguir de verdad una transformación digital de las empresas es un problema más interno, más de las propias organizaciones. Y yo creo que eso hay que vivirlo. Por eso os decía un poco, enlazando con lo anterior, que mi visión es que en las grandes puede costar un poquito más tomada la decisión, comprada la tecnología, los métodos de trabajo, las metodologías son diferentes, son nuevas, entonces las estructuras muy antiguas de gente, sobre todo en empresas de manufacturación, empresas muy establecidas, eso puede ser un problema. Entonces, yo creo que los programas son suficientes, como decimos en ingeniería, han sido condición necesaria, pero no suficientes desde el punto de vista no de la cantidad, sino de la necesidad de conseguir una transformación digital en el fondo de las empresas, que creo que la asignatura pendiente es un poco más interna y más de cambio de organización interna. Ana, yo no sé si en vuestras empresas estáis, en este caso Ibermática, trabajando la creación de equipos o grupos interdisciplinares para que surjan ideas innovadoras dentro de la plantilla. ¿Cómo se trabaja en este ámbito? Bueno, yo creo que ahí tenemos que seguir avanzando en esa línea, ¿no? Pero que hay algunos, digamos, carriles ya establecidos que están funcionando bien y que son tractores para que se siga produciendo. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Bueno, pues en ámbitos como lo que es User Experience, la experiencia de usuario, ya no solo es desarrollo una aplicación, hago una app, monto un proyecto, es decir, al final mi cliente final
cómo lo recibe, ¿no? Y antes hablaba de uno de los ejemplos, por ejemplo, cuando hablamos de, pues de la tecnología aplicada a cuestiones muy humanas, ¿no? Como es pues una aplicación para que enfermos de Alzheimer y sus familiares, para que el enfermo pueda tener el seguimiento de hoy qué medicina me tengo que tomar o tengo que felicitar a mi nieto porque es su cumpleaños, y los familiares, dónde está mi padre o mi madre en este momento, ¿no? Con una aplicación súper sencilla. Bueno, pues para llegar a eso, al final, ¿tu cliente quién es? Tu cliente es la persona que lo está utilizando, la persona que tiene 80 años y tiene unas circunstancias determinadas. ¿Quién participa en ese proyecto? Lógicamente participan desarrolladores, porque eso es software, pero participan consultores, participan diseñadores, y estamos hablando de personas con formación en Bellas Artes, en psicología, en líneas que tampoco veíamos hasta hace poco tan involucradas en el mundo tecnológico, ¿no? Y eso al final, ¿qué hace? Pues que seamos capaces de mantener unas conversaciones con los usuarios, con los clientes finales, que hasta ahora no teníamos, y que preguntemos cosas que hasta ahora no preguntábamos, ¿no? Y esa es la línea fundamental que permite pues que al final tengas un éxito no tecnológico, sino que la implantación funcione y la persona que lo recibe, ese cliente final, diga, esto es lo que yo quería, ¿no? ¿Estamos acercando más la tecnología a la sociedad? ¿Hasta ahora igual había una mayor brecha? Pues posiblemente sí. Y estamos sobre todo dando respuesta a algunas inquietudes y necesidades de ese cliente final que va mucho más allá del éxito tecnológico, ¿no? Es decir, y a todos nos pasa, tú te descargas una app, ¿por qué de las miles de apps que se descargan o descargamos todos los días en los móviles, algunas funcionan y otras no? Dices, sí, es que va muy bien, ya, pero es que a lo mejor no me gusta ni el acceso, ni el color, ni la forma, ni muchísimas cosas, ¿no? Y la variedad que tenemos son tantas, que dices, bueno, te doy una oportunidad, a la segunda, pues lo tenemos tan fácil, te borro y me vuelvo a instalar otra, que tenemos que hacer que eso funcione desde el principio, ¿no? Y también es verdad que el que lo recibe, y Gemma apuntaba al tema de las generaciones, es muy distinto tu edad, tu género, tu cultura, tu historia o tu experiencia a la hora de apostar por un producto o por otro. Con lo cual, todo eso, y son muchas veces todas esas preguntas que tenemos que hacernos antes de ponernos a desarrollar, y para eso necesitamos mentes diferentes, ¿no? Y vuelvo un poco, necesitamos que las personas que piensan en eso tengan distintas perspectivas, hombres, mujeres y otras diferencias y diversidades que necesitamos en nuestros equipos, ¿no? Yo creo que nos queda mucho por recorrer, pero la línea la hemos visto clara y eso está funcionando. Y en esa línea, uno de los puntales, sin duda, cuando hablamos de tecnología, es el 5G, que ha llenado tantas páginas y páginas de publicaciones especializadas. Y si hablamos de 5G y hablamos de empresas, y si alguien sabe de 5G es Euskaltel, ¿cómo podemos trasladar esta nueva tecnología, esta nueva herramienta, para que las empresas saquen el mayor provecho que puedan? A ver, es que yo diría que en todo, ¿no? A lo largo de toda esta charla lo hemos visto muy claro, porque al final el 5G es una evolución de la parte de la comunicación, es una evolución tecnológica de las comunicaciones. Al final, ¿qué te da el 5G? De una forma explicado de usuarios, pues más rapidez, más inmediatez, más capacidad de red. Entonces, al final, eso está presente en todo lo que estáis diciendo. Al abuelo, en el ámbito personal, al abuelo que hay que hacer la conexión, pues que todo sea rápido, inmediato y funcione bien. En los negocios que hemos estado hablando, que tienen que tener esa digitalización, pues todo es a través de las comunicaciones. El 5G pues, aporta pues, la creación de nuevos negocios que requieren esa mayor inmediatez, esa mayor rapidez, la transformación de muchos de los procesos productivos actuales que están basados en ellos. Al final yo diría que está en todo, porque al final es una evolución tecnológica de todas las comunicaciones móviles, y es que todo está basado en, todo, ya me entendéis, en que hay una comunicación móvil por detrás. Entonces, pues sí, desde luego, como dices, Euskaltel ha apostado claramente, de hecho está liderando el consorcio aquí en Euskadi de 5G, pues porque lo consideramos como ese pilar para que muchas otras cosas sean posibles. Tecnología, personas, esos pilares. Yo quería volver por un momento con Gemma al factor humano para preguntarte, no sé, vosotros, por ejemplo, en vuestra casa en la Antec, ¿cómo gestionáis con los trabajadores aquellas ideas que son innovadoras, que son válidas y las que no? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? En casa tenemos 3 procesos diferentes. Yo me atrevería a decir que uno es el tradicional. El tradicional es, digamos, un buzón de sugerencias, ¿no? Por no ponerle nombre, no deja de ser una CRM a la que tienen acceso
sobre todo comerciales y técnicos, ¿no? Cualquier técnico que vaya a dar cualquier tipo, o que una instalación, o que vaya a hacer cualquier verificación, un cliente, o sea, un comercial que recibe una sugerencia a un cliente, no solo de una customización o de un nuevo desarrollo, de alguna manera eso se reporta en una CRM para que nosotros tengamos una información muy completa a lo largo del año y nos ayuda a planificar bueno, pues cambios que tenga que haber en la nueva versión, qué es lo que el mercado está apuntando a que puede ser más interesante, y de alguna manera esa sería pues, la parte más tradicional, ¿no? Un buzón de sugerencias en el que recopilamos toda la información de aquellos que tienen un contacto más estrecho con el mercado. Y luego habría otros dos grupos, una parte más vinculada a esto que estamos diciendo, que de alguna manera hacía referencia Ana, la multidisciplinaridad. Son proyectos concretos, pueden salir 6 proyectos porque tienen gran envergadura en la casa, proyectos estratégicos, bueno, discusiones o reflexiones que interesan que se aborden de una manera importante, porque eso es nuestro aspiracional, es el producto que va a salir al mercado en X tiempo, cada uno tiene su rumbo determinado, en el que se discute, se decide qué personas toman parte de todas las áreas, financiera, comercial, el equipo de I+D, si tiene que tomar parte el equipo de conectividad, el equipo de inteligencia artificial, el equipo de Big Data, dependiendo de lo que sea, para que de alguna manera entre todos se discutan aquellas cuestiones que pueden ser más estratégicas, productos cloud, lo que fuere, se discute, de ahí se hace de alguna manera un informe muy importante en el que se decide cuál es el roadmap, cuál va a ser el timing, cuáles son los primeros pasos que se van a dar a ese respecto y una toma de decisión, bueno, pues yo creo que casi en firme de hacia dónde va a seguir. Y por otra parte, y esto está más ligado al equipo de I+D, nosotros trabajamos en Agile, esto que es un término que parece bueno, pues muy novedoso, para ellos es fundamental trabajar en Agile. Cuando yo le pregunté por primera vez a nuestro director de I+D, quiero que me expliques, yo soy psicóloga, ¿qué es Agile? ¿No? Porque Scrum, Agile, todo suena, ¿no? Parece que son términos grandilocuentes, pero tú cuéntale a una psicóloga que no tengo ni idea de desarrollar, que a mí aquello me parece que cualquier día nos ponen un cohete y nos mandan a la luna, en la Antec, ¿qué es un Agile? ¿No? Y él me lo explicaba de una manera muy gráfica, que es, tomamos el día de hoy, con la información que hoy tenemos, la mejor decisión con la información que tenemos. Es decir, hoy tenemos que tomar una decisión determinada sobre algo, ¿y qué información tenemos? X, pero es la de hoy. Y con esta información planificamos lo que ellos llaman un sprint, ellos hacen algunos a semana y otros a 15 días, de tal manera que planifican qué hacer. Nuestro equipo de I+D trabaja de esta manera, de tal manera que las ideas que ellos van teniendo cada uno de ellos, ¿no? Se discuten prácticamente a diario, dependiendo del Scrum que ellos vayan teniendo, y van dando forma al camino de ese desarrollo, el que fuere, o bien de arquitectura, o bien de producto, o bien lo que fuere que se estuviese discutiendo en cada uno de los minigrupos del Agile, ¿no? Como sustento de todo esto, o sea, como soporte o como paraguas, está la confianza. Está la confianza y está la autonomía. Dejarles espacio para que sean ellos, de alguna manera, quienes potencien esa innovación y esa creatividad dentro de nuestros equipos, ¿no? Y a mí a veces me parecía muy difícil. Un desarrollador que es alguien que va a picar código, ¿cómo impulsamos, ¿no? ¿Cómo cambiamos de que sean un doer, ¿no? Alguien que simplemente le mandan a hacer algo y desarrolla y tienen esa habilidad de que mediante lo que ellos desarrollan se traslada en una máquina que va a hacer no sé qué? ¿Cómo se traslada a que realmente potenciemos la creatividad? Y yo creo que, aunque nosotros seguimos trabajando en qué dinámicas de trabajo tenemos que establecer, cómo podemos potenciar la creatividad en la casa, cómo podemos impulsar a empleados a que sean mucho más innovadores, pero a día de hoy, en la manera que están trabajando, con estas metodologías Agile, discutiendo prácticamente a diario, teniendo esa, bueno, pues compartiendo, al final no deja de ser compartir la toma de decisión en base a la información de hoy. Yo creo que los roadmaps tecnológicos del Antec están yendo a toda pastilla, con lo cual creo que de momento es la manera acertada y esas son las 3 formas que en la actualidad, mañana probablemente encontremos otra manera mucho más creativa y seguimos de alguna manera tratando de contrastar con compañeros cómo hacen para aprender también de lo que se hace en otros sitios, ¿no?
La gente que nos ha venido del ámbito internacional nos ha traído ideas muy frescas y eso también es un enchufe, ¿no?, de nuevas ideas, pero de momento esta es la manera que nosotros tenemos de trabajar en la casa. Bueno, vamos pivotando aquí de innovación, de tecnología, al factor humano, volviendo un poco a ese primer elemento, José Luis, ¿cómo podemos hacer que la innovación, cuando hablamos de innovación, bueno, entra todo lo que es robotización, inteligencia artificial, etcétera, conduzca a mejores trabajos? ¿Cómo lo conseguimos? A ver, yo creo que los trabajos sin duda van a ser mejores, tienen que ser mejores y en eso tenemos que pensar todos nosotros cómo lo hacemos, de alguna forma. Yo creo que sí que está cambiando un poco la forma de trabajar. Yo creo que lo hemos comentado un poco antes entre todos, ¿no? Pero las características más significativas, pues la multidisciplinaridad, como habéis dicho, el trabajo en entornos colaborativos, la implicación de las personas del equipo y la agilidad que tú has comentado de cambiar o de cambiar de un sitio a otro, de un proyecto a otro de una forma muy rápida, ¿no? Esas características yo creo que son las que van a determinar un poco las capacidades del equipo de personas para desarrollar el tema. Nosotros en IDON siempre habíamos trabajado más o menos, nosotros le llamamos antiguamente trabajar en carpa, que es trabajar para un proyecto concreto. Nosotros pues, podemos hacer diferentes proyectos a la vez y las personas del equipo pueden estar trabajando en varios proyectos simultáneamente, ¿no? Entonces, hacíamos lo que llamamos de brazo en la carpa, que era en una sala de reuniones, en una zona de la oficina, el proyecto de Abu Dhabi, el proyecto de no sé qué. Eso que antes era físicamente necesario, hoy en día, con las nuevas tecnologías, ya no es necesario tan físicamente, pero evidentemente sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? La multidisciplinaridad, el trabajo colaborativo. Hoy en día la tecnología BIM que nosotros utilizamos para el diseño de edificación pues permite trabajar sobre una maqueta 3D, sobre un gemelo digital, para que entendáis el proyecto del edificio desde el principio hasta el final, integrando a diferentes personas y diferentes especialidades. Eso nos está haciendo cambiar de alguna forma, lo que os decía antes, los métodos de trabajo interno y las, digamos, posiciones de gente entre ingeniero que calculaba, que hacía un croquis, que se lo pasaba al delineante, que lo dibujaba. Hoy en día es todo mucho más integrado de alguna forma, ¿no? Y hablando un poco con lo que decíamos antes y con lo que decías tú, Berta, a nosotros también tenemos un problema de talento en el sentido de que el sector de la construcción en el fondo en general, aunque nosotros nos dediquemos al diseño de construcción, tampoco es un tema que esté de moda en este momento, ¿no? O sea, las nuevas generaciones yo creo que les atrae más la industria 4.0, las nuevas tecnologías, y nosotros tenemos que identificar o poner en valor la construcción 4.0, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y enseñarles que digitalmente ya no hay papel, ya no hay planos y se trabaja en un entorno muy colaborativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que digamos, las nuevas generaciones, pues evidentemente tienen una ventaja que es la competencia digital innata con la que vienen hecha, pero también es cierto que en la formación técnica yo creo que la velocidad de cambio de las tecnologías o la implementación de los nuevos desarrollos a las universidades, por lo menos aquí, les cuesta bastante seguirlas de alguna forma, ¿no? Entonces, nos estamos encontrando con que bueno, pues la gente se especializa más en ese tipo de cosas de industria 4.0 y las nuevas tecnologías digitales de construcción no están suficientemente representadas en la universidad. Les cuesta bastante tiempo a la universidad adaptarse a los planes formativos. Por eso yo creo que, pensando un poco en la gente que nos está escuchando, que son los talentos que han estado fuera, yo creo que esa ventaja fuera se puede suplir un poquito más, porque unido también al idioma de alguna forma, ¿no? Yo creo que hay un hándicap, me estoy saltando de una cosa a otra, pero yo creo que hay un hándicap en idioma de gente que no ha salido de aquí, y los chavales que nos están escuchando en este momento que han tenido oportunidades de Erasmus o que han estado trabajando fuera, yo creo que vienen con un background mucho más importante que aquí, por lo que sea es más complicado de dar, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que trabajos mejores sí, y creo que el problema es un tema de cambio de organización de las personas, de alguna forma. Bueno, me has contestado y además has lanzado un mensaje muy optimista para, como tú bien apuntabas, los que nos están siguiendo, sí. que sepan que esa gente que en su día se fue, ahora tiene la oportunidad de volver, que se valora tanto esa formación como han adquirido, aparte del plus que siempre supone el idioma que comentabas, José Luis. Antes en la charla y también en la mesa redonda ha salido temas como que todo el mundo dice que las crisis siempre traen oportunidades. El profesor Trías hablaba y tocaba una como ha sido, yo creo que algo que ha venido para quedarse indudablemente, como el teletrabajo. Esta es una pregunta que os lanzo a todos. No sé cómo lo habéis vivido y qué supone ahora mismo el teletrabajo como una herramienta decisiva, una herramienta tecnológica decisiva, no ya para el futuro, sino para el presente laboral actual. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues efectivamente, creo que era Gemma la que decía antes, había cosas que ya estaban empezando a funcionar a un ritmo determinado
Y cuando decíais también, hay muchos miedos, ¿no?, que algunas organizaciones tienen que quitar, pues yo creo que cualquier organización que pasó el 13, el 14 de marzo del 20, se le cayeron de repente todos los miedos, ¿no? Yo suelo decir que en nuestro caso, particularmente en Ibermática, estábamos preparados para una pandemia y no lo sabíamos, y hemos tardado en contrastarlo, pero nos ha ido muy bien en ese sentido, ¿no? Con lo cual quiere decir que los sistemas, la posibilidad de, ya no es te vas con un portátil a casa, ¿no?, que es un poco lo que parecía un poco en todos esos memes que hemos visto, es tienes acceso a la información, tienes acceso a todos tus sistemas, tienes la posibilidad de colaborar en equipo y eso tienes que hacer que funcione. La tecnología está funcionando, ¿no? Quiero decir, al final puedes tomar decisiones, algunas irán mejor, peor, pero la tecnología está funcionando. Yo creo que aquí el reto viene para las áreas de personas. Y abro otro melón, y es cómo alguien que está trabajando desde su casa, con las circunstancias que cada uno tenemos, bueno, pues sigues manteniendo ese enganche, ese engagement, ¿no?, que, bueno, en fin, difícil de traducir, para que sigas teniendo pues la camiseta de Ibermática y sigas desarrollando esa cultura y, sobre todo, claro, con la gente que incorporas nueva, porque nosotros hemos incorporado a muchas personas, hemos hecho un nuevo onboarding estando en su casa y ahora además cambia de gorra y ahora siéntete como yo quiero que te sientas y que vivas los valores, la cultura de la organización, ¿no? Es decir, voy más allá de la pura tecnología, que creo que está respondiendo, creo que está funcionando, que nos está dando alternativas. De hecho, nosotros estamos ayudando a muchos clientes para que eso funcione así, con la ciberseguridad, es decir, con productos que, bueno, pues que había que desarrollar y que se está haciendo, pero ¿cómo consigues? Y ahí es donde estamos trabajando, bueno, pues en muchas cuestiones para que el profesional se sienta Ibermática estando en cualquier parte del mundo trabajando como tú quieres que lo haga, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las líneas en las que, bueno, pues tenemos que incidir desde ya, que de hecho ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero es fundamental. Berta, si alguien sabe del trabajo, será Euskaltel. No, es que si no tenemos la completamente. herramienta, Es que difícilmente cuando vamos lo a estaba trabajar. comentando Ana, es que en alguna vez que me han preguntado he usado justo además las mismas palabras. Al final nosotros nos fuimos el 13 de marzo y nos dimos cuenta el 14 que estábamos perfectamente preparados para trabajar desde casa. Perfectamente preparados. Todo ha salido, de hecho, además, en un momento en el que Euskaltel ha tenido mucho trabajo, porque al final, bueno, pues las telecomunicaciones han sido un bien muy preciado y muy necesitado. Además, hemos lanzado una nueva marca, o sea, ha sido un momento de mucho trabajo. Y yo creo que ahora tenemos este reto, que ya lo empezamos, que es conseguir que la gente se siga sintiendo naranja. Al final, tú tienes que sentir ese espíritu, ¿no? Y al final nosotros hemos tenido un trabajo tremendo desde el área de personas con la comunicación interna, porque toda esa comunicación informal que existe en cualquier organización en nuestro día a día, en el momento en que todos nos aislamos en nuestras casas, deja de existir. Ya no existe esa conversación entre compañeros de, oye, pues has visto que han creado tal, oye, has visto que vamos a lanzar tal, o has visto esta oferta. Ya eso no existe, porque la gente no te llama para decir eso. O sea, es otro estilo de... Entonces, el refuerzo de comunicación interna es algo que hemos empezado y que yo creo que es uno de los caminos más claros que tenemos que seguir. Si antes podías comunicar mucho, pues es que ahora tienes que comunicar 10 veces más, ¿no? Y, por ejemplo, los procesos de onboarding, yo misma me he sorprendido gratamente, porque hemos hecho unas encuestas de feedback de la gente que hemos ido incorporando, pues que hemos incorporado a mucha gente durante estos, es que ya vamos a hacer el año en marzo, en la que nos descuidemos, ¿no? Y ha sido una recepción muy positiva al proceso de onboarding digital. Y yo misma me he sorprendido, pero como hemos cogido esa rutina de, bueno, tengo una reunión, me pongo cámara con cámara, hablamos, me cuenta, todo como muy... Ese online nos ha llevado a sistematizar muchísimo ese proceso de onboarding y a dedicarle muchas horas y está funcionando muy bien, la verdad, digo curiosamente porque el onboarding siempre es algo que generalmente ha sido muy personal, ¿no? Mira, te enseño las instalaciones, ¿no? Y es un cambio cultural. Entonces, nosotros creemos que la clave es seguir avanzando y con un refuerzo total de la comunicación interna, en todos los niveles, empezando por el presidente, CEO, acercar para que la gente les oiga mucho más de lo que a lo mejor les estaba escuchando cuando estábamos todos en la oficina, ¿no? Diferentes formas de relacionarnos. Entonces, bueno, pues al final hay que sacar lo mejor de cada situación. ¿Cómo ha llegado a Lantec esas diferentes formas de relacionarnos? Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dicen ellas, pero realmente a mí es un tema que me preocupa y mucho, ¿eh? Es decir, nosotros nos demostramos a nosotros mismos que podemos estar toda la estructura, teniendo en cuenta que nosotros además somos materia gris, teletrabajando al 100%. Tecnológicamente no hubo ningún problema, los teams a toda pastilla, echando chispas.
comunicación interna, director general, un update todas las semanas, todos los viernes. Yo, por mi parte, headquarters todos los viernes, informando de todas las partes del proceso. O sea, a ese respecto, un esfuerzo tremendo, protocolos, explicación hasta la saciedad. Pero en mi caso, como yo lo percibo, y yo también un poco, o sea, creo que ambas están haciendo referencia a ello, pero yo creo que hay un reto más allá. Nosotros en los onboarding no tenemos yo no soy tan halagüeña con los onboarding, o sea, es verdad, es decir, nosotros hemos hecho incorporaciones en plena pandemia, yo he tenido que estar tratando de estar pendiente, el sentir la camiseta, sentir la camiseta del que ellas hablan, para mí a distancia pierde. Y probablemente haya alguna manera que todavía la tengo que descubrir para hacerlo. Nosotros le llamamos la incubadora, en la que de alguna manera estamos formando a toda esta gente y forma parte cada team leader de cada área que se vaya a formar. Cuando iniciamos el proceso de onboarding, yo me senté con ellos para decirles cómo veis que podemos hacer este proceso de onboarding en remoto y consideraron que no. Consideraron que tenían que estar con los candidatos, con lo cual, bueno, es cierto que ya nos pilló en el último tramo en el que hicimos 2 grupos, nosotros seguimos trabajando remotamente, no voy a decir teletrabajando porque creo que es diferente teletrabajar que trabajar remotamente, seguimos trabajando remotamente al 70%, 30% lo hacemos in situ y de alguna manera tratando de ese periodo que estamos, solventar cuestiones que para nosotros es un reto desde el ámbito de las personas, que es el engagement. ¿Cómo conseguimos que ese engagement se aterrice? A distancia yo creo que hay ciertas dificultades. En la comunicación, aunque estamos haciendo unos esfuerzos tremendos, considero que hay cosas que todavía no han llegado, con lo cual, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo se gestionan equipos de manera productiva en remoto? Porque hacer 1000 teams está bien, y claro, y cuando nos pilla además de la noche a la mañana, nosotros hemos salido más cairosos, pero de una manera organizada, de una manera procedimentada. ¿Cómo se trabaja en remoto, ¿no? Cuando la pandemia acabe, la ley del teletrabajo ya está, con lo cual de momento hay fuegos artificiales. ¿Cómo va a asumir? O sea, nosotros estamos trabajando en cuál va a ser el modelo que va a asumir la ANTEC, teniendo en cuenta si vamos a tener que llegar a acuerdos con los RLTs, cuestiones que ya están sobre la mesa, yo ya estoy trabajando con ellos, pero tendremos que abordar. Nuestro convenio no dice nada a ese respecto, con lo cual, ¿cómo lo vamos a abordar en el futuro, ¿no? Bueno, yo a ese respecto, el diálogo social es quien me va de alguna manera a dar la solución de cómo trabajaremos a futuro en el teletrabajo. Yo creo que va a venir para quedarse, no probablemente en la modalidad que esté. Y yo sigo siendo de la opinión, y a lo mejor es porque no soy millennial, que la gestión de personas a mí me gusta face to face. A mí me gusta en persona. A mí me gusta ver a mis equipos, sentarme con ellos, ver cómo están, oler si hay un problema, darme un paseo. A mí me gusta ver a la gente en la casa. Y además creo que en la pandemia hemos teletrabajado o hemos trabajado remotamente, pero no en las condiciones más adecuadas. Hemos tenido a gente con todos los niños en casa, con el marido teniendo que trabajar, sabiendo que la productividad no era el 100%, y no pasa nada, porque tenemos que asumirlo, o sea, es nuestra obligación. Calma, normalizar y naturalizar. Pero muchos de nuestros empleados, ya no voy a hablar de los miedos de la pandemia, cómo percibe cada empleado esto, quién nos sentimos cómodos. No, cuando la pandemia acabe, hay mucha gente que en casa no ha estado teletrabajando o trabajando de una manera adecuada. Mis hijos han salido en todos los vídeos del mundo, conocen a todos los empleados del mundo. Yo supongo que esa misma percepción que tengo yo de que, bueno, sí he trabajado, he metido más horas que nunca porque era más improductiva que nunca, con lo cual lo que podía hacer en 8 horas lo tenía que estirar a 12 porque salían mis hijos, una cosa y otra, tenía que tomar un montón de decisiones, reuniones con 14 oficinas en todo el mundo. ¿Lo hemos hecho? Sí. ¿Nos hemos demostrado que tenemos una potencia importante a la frustración y a solventar problemas? También. Pero yo creo que eso todo hay que tratar de normalizar, hay que tratar de naturalizarlo, tenemos que dotar de los medios adecuados. Yo considero que todavía seguimos estando en una situación un tanto especial, ¿no? O no normal, ¿no? Hay muchas cosas que sin duda se van a normalizar. Hemos aprendido muchísimo de esto y tendremos que dotar de medios a todos nuestros team leaders y a nuestra gente para evolucionar y para dotar de esas medidas de flexibilidad que todos estamos poniendo en la mesa para ser mucho más atractivos en la captación de talento. O sea, todos de alguna manera estamos como un pavo, ¿no? Sacando plumas para demostrar
que nuestras empresas están preparadas para captar al mejor, ¿no? Que somos conciliadores, que de nuestro reto es magnífico, pero yo creo que nos queda mucho por trabajar. Y para mí, pues sí es un concern, sí que es algo que todavía me preocupa y que, bueno, y que yo además lo traslado con naturalidad, que lo comparto con los empleados, que, bueno, pues procuraremos entrar en discusiones compartidas, pero que a nosotros nos queda un gran camino por andar en ese ámbito. Sí, sin duda, sin olvidarnos de que es necesario adaptarnos a los nuevos tiempos y que además estamos muy abiertos a hacerlo. Pero bueno, sí que creo que tenemos que trabajar con ellos, o sea, en ello una vez que esto acabe. José Luis, te traslado una reflexión de Gemma que me ha gustado. ¿Se puede hacer sentir la camiseta a través del teletrabajo? Yo creo que es difícil, pero bueno. Me alegro mucho de verdad de que hayamos coincidido todos en la visión que es muy diferente a la que yo creo que se escucha en los medios. Hasta hay leyes ya, como tú dices, que ya anda por hecho que el teletrabajo viene. Yo creo que es una parte muy buena. Todos nos hemos demostrado durante esta fase inicial que afortunadamente la tecnología nos ha ayudado a sacar adelante las empresas desde casa, trabajando con muchos esfuerzos, como tú comentabas, que mucha gente pues, los valora positivamente o negativamente, porque en el fondo eso es muy así. Pero yo creo que hay una parte que es insustituible. O sea, nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, afortunadamente la crisis nos pilló pues, con bastante carga de trabajo, con bastante cartera. Entonces, producir nuestro trabajo, que es muy tecnológico, desde casa, pues es factible mientras tienes cartera, mientras tienes producción y mientras gestionas los desarrollos de proyectos y ya está, pues eso es muy fácil, ¿no? Yo creo que donde más es insustituible la parte del teletrabajo es en la parte más creativa, en la parte más de relación de alguna forma, ese comentario en el pasillo que no sé qué, o esa fase de contratación que en el fondo, como os pasa con la contratación de personas, la contratación de proyectos o de temas nuevos también tiene mucho de face to face, de alguna forma. Entonces, a nosotros no podíamos viajar fuera, lo que más se nos ha resentido es la parte de contratación. Y esa parte yo creo que es más difícil o bastante más difícil de sustituir con la parte de teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo es una cosa buena, nos hemos demostrado que somos capaces de hacerlo, pero creo que en unas partes y en unos momentos, y no para el 100%, ni para sustituir evidentemente a la parte más creativa de los negocios que todos tienen que tener en el desarrollo pues, de nuevos proyectos, de nueva contratación, y ese tipo de gestiones que de alguna forma, y lo que decíais de la pregunta que me has hecho de mantener o de transmitir la camiseta a la gente, yo creo que eso es muy difícil. Nosotros solemos hacer todos los diciembres el comité de fin de año de alguna forma, pues no sé, 150 o 200 personas, donde es un momento, pues aparte de la reunión del trabajo, donde la relación social de alguna forma la valoramos mucho. Claro, este año lo hemos hecho todo digitalmente. Pues bien, ha funcionado bien, hemos hecho los trabajos bien. La conclusión que sacamos es que ya funciona bien porque todos los que estábamos allí básicamente ya nos conocemos. Pero si te preguntas qué pasaría si hay 50 de esas personas que nunca han conocido personalmente a los otros 50, en un Teams face to face, pues conoces a la persona, puedes abrir la cámara, pero en una reunión multitudinaria las cámaras son fotos generalmente, con lo cual yo creo que es insustituible. O sea, la relación humana y la relación presencial. Es cierto que ahora estamos en la oficina básicamente, no estamos teletrabajando, pero sí estamos trabajando remotamente. Eso sí que va a venir para cambiar. O sea, diseños de salas de reuniones multitudinarias, o sea, muy grandes para mucha gente, yo creo que eso sí va a cambiar. Ahora estás hablando una reunión de 8 personas de la oficina, estamos todos con el ordenador, cada uno en su sitio, y eso funciona. Pero luego te levantas y te cruzas con él, y la parte creativa es donde no se te ocurre en el momento de la pantalla, ¿no? Pues yo creo que eso es insustituible en el fondo. Sobre todo, como decía Gemma, claro, también hay que diferenciar mucho entre la gente que ya está en la casa y las nuevas incorporaciones, que vamos para un año y evidentemente en ese tiempo se incorporan nuevos profesionales, ¿no? Con esos nuevos profesionales, ¿cómo les hace sentir, cómo viven ese proceso que hemos vivido los demás todos los días en la oficina relacionándonos con nuestros compañeros? Es que yo creo que también no tenemos que olvidarnos que lo que estamos viviendo como sociedad lo están viviendo nuestras empresas. Al final, nuestra vida en general, nuestra vida está compuesta por la parte profesional y por la parte personal. Ninguna de las dos patas está viviendo una situación de normalidad, porque ese contacto de la cena de Navidad, que a mí me parece siempre un grandísimo evento, porque el picoteo, porque lo que tú dices genera esa comunicación informal, no la estamos teniendo en ninguno de los ámbitos de nuestra vida. Entonces, estamos gestionando desde la empresa una situación que no es la... Entonces, claro, estamos viviendo en ese sentido en un paréntesis que por eso tenemos que ver, y aquí volvemos un poco a nuestro segundo semestre del 21, cómo
compaginamos todo eso que hemos vivido año y medio con la normalidad normal, valga la redundancia en la que vivimos, ¿no? Entonces, eso es complicado. Y lo que decías de las nuevas incorporaciones, yo creo que ahí es donde se ve también cómo gestionan nuestros líderes. Ajá. Yo creo que es una de las cosas que más nos ha permitido ver la pandemia, porque hay gente realmente, esos mandos intermedios, que yo creo que son la pieza clave en las organizaciones, ¿no? Porque son las personas que tienen el contacto diario. Nos hemos encontrado que hay muchos diferentes estilos de gestión. Entonces, que aquellos que tienen, que se han volcado, que han estado, cada uno, son los que han demostrado que el éxito de esas personas a su cargo nuevas sea mayor, ¿no? Yo creo que la pandemia, una de las cosas que también ha acelerado son las capacidades de liderazgo de cada uno de nuestros... Este es otro debate, ¿no? Pero yo creo que es muy importante y que la pandemia también, yo creo que todos lo habréis vivido, ¿no? Sí, y decías tú, es que estamos viviendo momentos que no son normales, Claro. pero tenemos que tomar muchas decisiones que no son normales, pero las tenemos que tomar ahora, ¿no? En ese sentido, a nosotros sí que nos tocó, por ejemplo, con el programa que decíamos de los juniors, la gente que no ha trabajado nunca se incorporó el 1 de marzo y el 15 de marzo estaban en su casa teletrabajando, ¿no? Entonces, claro, el esfuerzo de hacer cosas fue brutal, pero es que las tenías que hacer, porque el 1 de marzo o el 15 de marzo no te puedes plantear, bueno, pues ya en junio del 21 nos veremos las caras, porque van a pasar muchas cosas hasta que llegue esa, bueno, digamos, esperemos que antigua normalidad para muchas cosas, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones, hay que ser muy ágil, hay que ser muy rápido y hay que tener una visión muy clara, ¿no? Y en muchos casos dices, bueno, ¿por dónde tiramos? Y es ahí donde, pues lógicamente, desde los mensajes del CEO hasta la decisión que toma tu manager, porque los mensajes más corporativos están como más claros. Pero al final el que pone aquí en valor su misión es tu responsable directo, es esa persona con la que hablas y que durante mucho tiempo, los primeros 10, 15 minutos de las reuniones, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás? Porque en ese momento tienes que contar, a veces no lo tienes que contar porque el niño se ve por detrás o porque estás preocupado porque alguien está ingresado o porque te estás volviendo loca dentro de casa, ¿no? Es decir, esa pata que decíamos, es que lo personal es insustituible, o sea, y no lo voy a poner ni en duda, pero cómo durante todo este tiempo que tenemos que vivir situaciones no normales, ponemos en valor y hacemos que todo eso... Pues, es que sigue siendo un apoyo personal para mí porque no puedo desligar la parte personal de la parte profesional, ¿no? Entonces es donde yo creo que más todavía tenemos que, pero desde ya, tomar esas decisiones para acompañar desde el área de personas a los managers para resolver conflictos o resolver situaciones que hasta ahora no sabía cómo resolver. Nosotros hemos tenido casos de, es que esto antes nos íbamos a tomar un café y resolvíamos, pero es que ahora no podemos hacer eso, ¿no? Entonces hemos tenido que montar situaciones y generar espacios de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, de trabajo, digamos, un poquito outdoor desde tu casa para ver cómo funciona, ¿no? Y hemos acabado haciendo, pues no sé, desde montar juegos de escape, situaciones en las que los equipos pues, tenían que reunirse para hacer cosas que no era hablar de trabajo, porque necesitábamos de alguna forma recuperar esa parte de la relación personal, ¿no? Y ahora que se habla tanto de, bueno, cómo será el trabajo del futuro, y le vendrán los robots y nos quitarán trabajo, creo que se está dejando muy claro qué parte va a ser insustituible, ¿no? Que es la parte creativa, la parte de análisis crítico de las situaciones, la parte de relación personal, la parte de gestión de personas, que de ninguna manera podemos obviar porque si no nos engrasa. Es decir, vale, la tecnología va a funcionar, pero somos las personas las que estamos por detrás, ¿no? Y al principio en el vídeo lo dejabais muy claro, ¿no? O sea, buscamos personas, decíais, creo que era con talento, con ideas, con ilusión. Es que alguien que no tiene ilusión, que no tiene ganas, que no pone pasión, es que no le da la tecla. Es que los motivadores los tenemos muy claros, ¿no? Y creo que estamos todos muy alineados en ese sentido, porque es que es así. Y es En que el fondo, solemos decir, las filosofías de empresa, las culturas se pueden escribir, como tú dices, el CEO las puede transmitir, pero solo se aprenden viendo como el otro o como tu jefe natural o tu director del equipo del encargo, cómo reacciona, ¿no? Y eso no solo es cómo reacciona... Tu motivador, al final. Claro. Tu responsable es tu motivador porque es el que lleva tu camiseta, o sea, en el que tú estás viendo la camiseta. Y si esa persona gestiona, está ahí, le ves esto, pues tu grado de motivación no tiene nada que ver. Es que es la única forma de aprender, yo creo, o de interiorizar la filosofía o la cultura de una determinada organización, que es viviendo con la gente que... Está claro. Yo no había leído, yo creo que hasta hace relativamente poco, que está ahora en auge,
pero algo que para mí siempre ha sido súper importante, que había que decirlo a veces con la boca pequeña, la empatía, ¿no? Y ahora está en todos los medios la necesidad de líderes empáticos. Da igual qué tipo de liderazgo tengas. Esto, o sea, cuando yo he estado en la consultoría muchos años, cuando me hablaban de qué tipo de liderazgo, las formaciones en materia de liderazgo para los team leaders como eran, el líder empático desaparecía por su ausencia. Y ahora, sin embargo, el líder empático es la necesidad. Lo que ocurre es que, bueno, yo también, de alguna manera, creo que la transformación cultural que requieren las empresas es muy importante. O sea, que yo creo que aquí, creo que me vais a permitir, con falsa modestia quizá, pero que estamos empresas que están a la vanguardia de muchas cosas, que nos interesamos por ello, que tenemos preocupaciones por generar entornos de trabajo absolutamente adecuados, y están estas cosas en nuestras mesas de discusión a diario. Pero hay muchas empresas que todavía no pueden abordar estos temas, porque además tienen cambios culturales necesarios que abordar, y al final las empresas no deja de ser la composición de las personas que trabajan en ello, ¿no? Y como efectivamente decía Ana, son situaciones extraordinarias con personas que están viviendo circunstancias extraordinarias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a ese respecto hay empresas que estamos en ese punto de la decisión de preocuparnos, ¿no? O de ocuparnos de estas discusiones, de ver cómo podemos dotar de herramientas que nos ayuden a poco empezar a normalizar circunstancias, ¿no? Con esta reflexión nos vamos a quedar. Ya lo siento, yo todavía tengo aquí varias preguntas y seguro que vosotros y vosotras tenéis muchas reflexiones que hacer, pero hasta aquí ha llegado el tiempo del que disponíamos. Solo me queda agradeceros vuestra presencia. Ana, Berta, Gemma y José Luis, muchísimas gracias. Eskerrik asko etortxeagatik. Y a los que nos estáis siguiendo desde la web, bueno, agradeceros también vuestra presencia tanto en la jornada de hoy como en la de ayer, y recordaros que toda la información sobre el Back to Araba está disponible en la web de empleoaraba.es, y simplemente eskerrik asko segun arretagatik eta datorren urtera arte.